Hola, a continuación les voy a socializar las siguientes preguntas. Bueno, estas dicen así. Dice, responde las preguntas 1 y 2 de acuerdo con la siguiente información. Durante la producción de vino se da una etapa de fermentación alcohólica por parte de las levaduras. En esta etapa se toman muestras de diferentes viñedos variando los volúmenes. Para verificar la concentración de alcohol en la muestra concentrada, tal como se muestra en la tabla. Posteriormente se graficaron los datos para conocer la concentración molar de alcohol en el vino. Bueno, entonces acá tenemos la tabla, se tomaron diferentes viñedos, unos volúmenes, y entonces así se pudo observar las diferentes cantidades de alcohol obtenidas de acuerdo a ese volumen. Entonces, si nosotros apreciamos acá en el gráfico, nos vamos a dar cuenta que en la medida que van aumentando el volumen, ¿sí? Digamos que de las muestras que se tomaron, pues la cantidad de alcohol era mayor, ¿sí? Porque acá dice, miren, los moles, aquí por ejemplo, está en ¿qué? 5 moles aproximadamente para este volumen, ¿sí? Y así, miren, por ejemplo, aquí para 20, vean que está en 20 moles, ¿sí? Entonces está aumentando la cantidad de moles en la medida que van teniendo, digamos que los diferentes volúmenes que tenemos acá. ¿Sí? Vamos a recordar, ya lo habíamos dicho en un video anterior, la molaridad se define como el número de moles de solutos contenidos en un litro de solución. Bueno, ya que apreciamos este gráfico y esta tabla, entonces vamos a mirar qué es lo que nos están solicitando. Dice, con respecto al gráfico, es posible concluir que, con respecto a este gráfico que tenemos acá, la concentración de alcohol en el vino es constante a través del tiempo. Bueno, si nosotros nos vamos al gráfico, vamos a notar, miren, este gráfico va en ascenso, ¿verdad? ¿Sí? Si aquí lo miran en este punto, ¿sí? Bueno, podríamos decir que acá, en un intervalo de tiempo corto, sí se podría decir que fue constante, pero la tendencia global es a ir en aumento, ¿sí? Es decir, que no es constante. ¿Sí? La concentración no es constante a través del tiempo, porque vean que va aumentando, vean que está aumentando acá la cantidad de alcohol por volumen. Entonces esa opción no es correcta. Pasamos a la opción B. Dice, está errado porque las moles no tienen relación con la molaridad. Bueno, si estás un poco, digamos que no estás en contexto, no recuerdas ahora mismo las unidades de concentración, entonces observa aquí el esquema. Aquí dice claramente que la molaridad se define como la cantidad de moles que hay contenidos en un litro de disolución. Entonces eso significa que las moles sí están relacionadas directamente con la molaridad, ¿sí? Por lo tanto, esa opción tampoco es correcta. Pasamos a la opción C. Dice, las moles de alcohol disminuyen a medida que aumenta la concentración de alcohol en el vino. ¿Eso es cierto? Aumenta la concentración. Entonces, fíjense muy bien que aquí, por ejemplo, vean que ya hay mayor cantidad de moles, ¿sí? Y si nos vamos acá, miren, vamos a ir apreciando eso, ¿verdad? Entonces, esa opción tampoco es correcta, ¿sí? Dice la opción D, a medida que aumentan los gramos de alcohol, aquí está, miren, está aumentando los gramos de alcohol, también aumentan los moles de estos, ¿sí? Porque los moles están dados como los gramos sobre la masa molecular, si lo recordarás. Y si no, mira aquí en el gráfico, ¿sí? Están aumentando, aumentan los gramos de alcohol, por lo tanto también aumentan los moles de esto. Y eso quiere decir entonces que también la concentración molar va a ir aumentando. Entonces vamos a recordar que cuanto mayor cantidad de soluto tenemos en un volumen de solución dada, mayor será la concentración de esa solución, ¿sí? Entonces, esta concentración, esta solución que tenemos acá va a tener una molaridad superior a esta que tenemos acá, porque fíjate que acá tiene esta 2.300 gramos de alcohol, este es mi soluto en esta solución, y observa que acá tenemos es 230 gramos de alcohol, ¿sí? Por lo tanto, esta es la opción correcta. Recuerda
que las soluciones, en la medida que se va aumentando la cantidad de soluto presente en ella, entonces va aumentando también ese valor que hace referencia a la concentración. Vamos a pasar entonces a la opción, a la pregunta número 2. Dice, un vinicultor, le dice al analista que está equivocado en los cálculos, ya que no fue preciso en tomar el mismo volumen de muestra en los distintos viñedos. El comentario del vinicultor es, bueno, entonces es importante que tú definas si este enunciado es o si lo que está diciendo el vinicultor es correcto o incorrecto. Y eso te va a ayudar a ti a descartar respuestas. Entonces debes tener en cuenta lo siguiente. Él tomó diferentes muestras de volumen, ¿sí? En los diferentes lugares. Eso es irrelevante. Realmente tenemos que tener en cuenta que de qué va a depender esa concentración. Va a depender de la cantidad de moles que haya en el volumen que se tomó, ¿sí? En los diferentes viñedos. Entonces, de allí tú notarás y inmediatamente sabrás que efectivamente lo que está diciendo es incorrecto, ¿sí? Es incorrecto, porque acá está diciendo, el vinicultor le dice al analista que está equivocado en los cálculos, ya que no fue preciso en tomar el mismo volumen de muestra en los diferentes viñedos. No es cierto, pudiste tomar cualquier volumen, ¿sí? Pero de ese viñedo dado va a tener ya una concentración que tú vas a determinar y no depende del volumen de muestra que tú tomes de ese viñedo, ¿sí? De un viñedo en particular. ¿Sí? ¿Dónde va a variar ya la concentración? Bueno, en los diferentes viñedos. Y de hecho aquí lo puedes apreciar, mira, aquí está la cantidad, ¿sí? De acuerdo a en los diferentes lugares que se tomó. Entonces, ya sabemos que es incorrecto, significa que estas dos opciones de inmediato las vamos a descartar, ¿sí? Entonces nos queda la opción A, dice, incorrecto porque la molaridad no depende del volumen de la muestra. Eso es cierto, ¿sí? ¿De qué depende la molaridad? Depende de la cantidad de moles que estén disueltos en 1 litro de disolución, ¿sí? Por lo tanto, esta es la opción correcta. Si recordarás en la pregunta que te había socializado previamente, no sé si la hayas visto, donde muestro una solución salina y tomamos una muestra de 1 mililitro y una muestra de 3 mililitros, y bueno, la concentración era la misma si la tomaste en el mismo punto, ¿sí? Entonces, no va a depender del volumen de la muestra, sino ya depende de cuando cambias el viñedo. Si ya el otro viñedo pues va a tener una concentración de alcohol diferente, ¿sí? Entonces esta es la opción correcta. Y acá vemos la otra opción de incorrecto decía, porque bueno, ya dijimos desde un principio, nosotros dijimos que era incorrecto. Entonces dice la otra opción, incorrecto porque la concentración es la misma sin importar el volumen tomado. Bueno, ya dijimos ya que digamos que eso no es cierto, ¿verdad? Entonces, esa tampoco puede ser la opción. Bueno, muchachos, entonces espero que esta pregunta haya quedado clara. Recuerden revisar el apartado de unidades de concentración físicas y unidades de concentración químicas, y recuerden que las unidades de concentración lo que nos hacen es expresar la cantidad de soluto que hay en un volumen de solución dada, ¿sí? Bueno, muchas gracias.